Bueno, hola para todos. El día de hoy estoy con Alejandro Ospina Angarita, que es un gran amigo y una persona a quien admiro profundamente. Y Alejo, como le decimos todos, Alejo es candidato al Senado por Salvación Nacional y es el número 5. Alejo es un hombre bien preparado, entonces voy a empezar por leer su perfil. Ingeniero de petróleos y MBA de Westfield Business School, con maestría en gestión de la industria de los hidrocarburos, especialización en alta gerencia y más de 28 años de experiencia laboral en la industria petrolera. ¿Cuántos años, Alejandro? Dios mío, ya cumplí 30 años. 30 años de estar involucrado en esta industria de diferentes formas. Por supuesto, empecé por donde se suele empezar, por abajo. Yo empecé incluso haciendo cargos que no eran ni siquiera profesionales. Luego estuve varios años como inspector analista de crudos en el tema de transporte por oleoductos. Estuve también en el Ministerio de Minas y Energía desarrollando política pública en el sector de gas combustible. Luego estuve en el área de comercialización de hidrocarburos con un buen enfoque en los temas de gas natural. Estuvimos desarrollando uno de los campos más importantes de gas natural que tuvo el país en la primera década de este siglo. Luego de eso estuve también en actividades de perforación exploratoria. Bueno, me he movido por todos los segmentos de la industria de los hidrocarburos. Bueno, pero Alejo no es solamente un gran profesional. Y esa es la razón también por la que quise hacer esta entrevista, porque yo quiero que ustedes lo conozcan también a nivel personal. Él tiene 52 años. Así es. 52 años y quiero que nos cuentes un poco de tu vida personal. Bueno, sí, yo soy un hijo de Dios de 52 años. A los 9 años conocí de Jesús y realmente me enamoré de él. Entendí que mi vida tenía sentido si yo se la dedicaba a él, con muchos errores, porque al principio estaba pensando que era yo tratando de hacer mi plan para que él me aprobara, hasta que pude entender que no se trataba de mí, sino de él. Se trataba de escuchar su voz, de su guía, de su dirección y empecé una aventura aún más apasionante de descubrir cómo al seguir sus instrucciones, él hacía cosas extraordinarias que yo nunca hubiera soñado. Estoy casado con Marta Cecilia hace 26 años, una mujer maravillosa. Tenemos 4 hijos, un nieto. Hemos adoptado a nuestro yerno como nuestro 5º hijo. Realmente tenemos una vida realmente bendecida. Yo siempre digo, Sarita, que si yo hubiera planificado mi vida, humanamente hablando, yo no le doy ni a los tobillos de a donde Dios me ha traído solamente por confiar en Él. En el marco de eso, pues ya hablamos de lo profesional. Dios me ha permitido desarrollar una carrera muy interesante, pero sobre todo enfocándome a encontrarle sentido a algo que probablemente puede sonar muy técnico, ¿no? Ingeniero de petróleos o de pronto muy en el ámbito de los negocios, ¿no? Un estudio en el área de administración de negocios y en el área de gerencia y otra cosa y eso. Pero en realidad siempre conectándome con que todo esto tiene sentido cuando servimos a otros. Y eso es lo que yo podría resumir. Así es, y yo quiero aquí tomarme la licencia de hacer un pequeño story time. Imagínense que yo conocí a Alejo porque yo dije que yo no iba a apoyar a nadie que yo no conociera realmente y que no iba a apoyar a nadie que fuera como una especie de paracaidista. Es decir, de esos típicos que aparecen en campaña con un cuento y unas banderas que jamás ha sido como su propósito de vida, cosa que no sucede en este caso. Entonces yo les voy a contar un poco el behind the scenes, el detrás, en la escena de atrás. Imagínense que yo conozco a Alejo en el año 2022, cuando yo era candidata a la Cámara de Representantes por Colombia Justa Libres. Estaba yo parada en una banca, dando un discurso a favor de la vida a las personas que estaban haciendo la fila al lado de una iglesia enorme, que no voy a decir el nombre, pero se la van a imaginar. Y termino yo de dar el discurso y yo, ay Dios mío, ¿yo qué fue lo que hice? Me bajo de la banca y en ese momento aparece Alejo con su esposa y se me presenta y me dice, hola, ¿cómo estás? Yo también soy candidato y yo voy para el Senado con Colombia Justa Libres, no sé qué, en su momento. Entonces, así fue que nos conocimos, el tema no quedó ahí. Después compartimos con Alejo el tema de la bandera de la oposición a este desgobierno que tenemos actualmente y también tenemos que hablar de ese tema hoy. Y entonces me lo comencé a encontrar en marchas. Alejo siempre nos ha apoyado en todas las marchas de la oposición. Nos ha apoyado de mil maneras desde el punto de vista logístico, pero también siempre ha sido como un coequipero.
Adicionalmente, con Alejo hicimos varias cosas interesantes, como por ejemplo, Alejo nos apoyó cuando trajimos la película de Sonido de Libertad, hicimos el evento abierto. También cuando trajimos la película ¿Por qué debemos apoyar a Israel? También hicimos con Alejo el encuentro de padres y educadores cristianos en mayo de este año. Bueno, y muchísimas cosas que más que puedo decir de Alejo, y sobre todo Alejo tiene algo muy particular, y es que, como se dieron cuenta, está muy bien preparado. Es una persona de propósito, es una persona que realmente tiene un carácter cristiano, y lo puedo decir porque llevo conociéndolo desde el año 2022. Es una persona comprometida y tiene una capacidad de trabajo que yo de verdad le pido a Dios que Alejo llegue al Senado, porque necesitamos personas así. Personas que en esos 4 años entiendan la responsabilidad que tienen con el electorado, pero también con el país, de sacarlo adelante. Y Alejo, ¿y por qué ahora estás pensando en lanzarte al Congreso, al Senado? Pues Sarita, esto es como un resultado. Claramente aquí no estamos buscando un puesto, un cargo, un reconocimiento. Aquí lo que estamos buscando es una tarima un poquito más alta, un mayor volumen en el megáfono para ser la voz de millones de colombianos que son como tú, Sarita, que son como los que nos están siguiendo hoy, que están angustiados por ver un país que se destruye. Cuando se destruyen los fundamentos, definitivamente todo se destruye. Y eso es lo que hemos estado viendo en estos 3 años ya largos de este gobierno, que no vamos a ser tampoco imprecisos al decir que solo ha sucedido acá. No, antes de este gobierno ya estábamos angustiados, ya la ideología de género había colonizado muchos espacios, ya el aborto se había despenalizado y se estaba promoviendo. Entonces, este gobierno ha sido la cereza en el pastel, que ha agudizado todo lo demás, pero esto ha sido un proceso que definitivamente muchos en Colombia hoy estamos diciendo vamos por un camino incorrecto. Entonces, cuando hemos estado en las calles, cuando hemos ido al Congreso de la República a defender estos principios y valores como ciudadanos activistas, cuando hemos estado haciendo todas estas cosas, pues ya el siguiente paso es formalizar aún más esto, es poder llegar y tener una curul que represente a los colombianos de bien, a la reserva moral, como la llamo yo hoy, que es la esperanza para Colombia, y desde allí ser un defensor de la vida, la familia, la libertad, el trabajo como fuente de riqueza, de valor, de bienestar, de belleza. Y por supuesto, defendiendo el sector minero energético colombiano tradicional, que es una bendición de Dios. Es que lo han querido satanizar. No, realmente esto es una bendición que Dios nos dio, y no solamente beneficia a los que trabajamos allí, beneficia a este país por completo. Y eso es en lo que yo quiero seguir manteniendo el énfasis, seguir garantizando una reactivación efectiva oportuna de esta industria, buscar empleo universal. Es decir, imaginémonos una Colombia donde cada persona puede tener trabajo decente, formal, a lo largo de toda su vida productiva. Tú lo decías, yo tengo 52 años y yo ya tengo casi 1.500 semanas cotizadas en el sistema de seguridad social, porque yo desde muy joven empecé a trabajar formalmente y gracias a Dios he tenido la oportunidad. Pero yo creo que esa oportunidad la tengan el 56% de los trabajadores colombianos que hoy son informales y que, claro, están angustiados por su vejez, claro, no tienen acceso a un sistema de salud de calidad, porque es que no lo estamos pagando. Todos los colombianos trabajando podemos hacer de este el mejor país del mundo. Y claro, desde allí ser libres para tener familias conforme al diseño original, familias estables, sólidas, que son la verdadera garantía de futuro para una nación. Bueno, y yo veo que el tema del trabajo está muy cercano a tu corazón. Y aquí voy a desviarme un momentico por el tema de el sindicalismo. Cuando yo conozco a Alejo, me dicen, no, es que él es el presidente de UTIPEC. Porque además UTIPEC había traído un montón de eventos supremamente importantes para crear conciencia sobre la amenaza al progresismo en Colombia. Entonces yo dije, ¿pero qué es UTIPEC? Y me tuvieron que explicar, pero entonces yo prefiero que estás tú aquí para que expliquemos qué es UTIPEC, y sobre todo un concepto que a mí me rayó la cabeza, tengo que confesarlo, y fue el tema del sindicalismo. Porque a todos nos han vendido la idea de que el sindicalismo es algo como negativo, ¿sí? Pero Alejandro, siendo un hombre tan preparado y un hombre tan amante del trabajo, quiero que le cuentes a las personas qué es UTIPEC y cómo así que un sindicalismo bueno,
¿Qué es eso? Bueno, Sindicalismo 4.0 les va a explicar todo. Yo voy a hacer una breve introducción. Además, el prólogo lo escribió Agustín Laje. Sí, este libro lo escribió Alejo, Sindicalismo 4.0, recomendadísimo. Y que me parece muy interesante que Agustín me haya hecho esa deferencia, de verdad, aquí públicamente no me cansaré de agradecerlo, porque muestra que sí es posible. Porque ¿qué es lo que sucede? Históricamente hemos entregado muchas banderas súper importantes en la sociedad a las personas equivocadas. Y una de ellas es la del sindicalismo. ¿Por qué? Porque sindicalismo se volvió como sinónimo de comunismo. Y entonces uno se imagina sindicalista comunista y revoltoso, problemático, conflictivo. O sea, y perezoso. Eso, sí, perezoso, sí. Pero sucede que en una crisis, en una coyuntura que tuvimos en la empresa para la que yo trabajo hace 14 años, vimos como una organización de ese perfil ponía en riesgo de quiebra la empresa, en riesgo de pérdida de más de 3.600 empleos directos en ese momento, más de 25.000 indirectos en el solo proyecto y por supuesto un encadenamiento enorme que había en torno a eso por esa visión. Y el principal problema que veíamos, Sarita, era que esa organización sindical no tenía un solo afiliado en la empresa para la que yo trabajaba y la iba a quebrar. Y el gobierno no podía hacer nada porque pues ese era el sindicato, esos eran los que representaban a los trabajadores. Entonces dijimos, ¿qué? ¿Cómo? El pecado aquí es el silencio y la pasividad. ¿Cómo así que nosotros nos vamos a quedar cruzados de brazos viendo que alguien viene y destruye por lo que hemos trabajado? Entonces decidimos organizarnos. Y claro, por supuesto, yo mismo, yo lo confieso, yo decía, Dios santo, yo voy a acabar con mi vida. O sea, después de esto, ¿quién me va a dar trabajo? Es que voy a dañar mi reputación. Pero entendí que realmente Jesús vino a restituir lo que se había perdido, a traer luz donde gobernaban las tinieblas. Y sí, en el sindicalismo tradicional ha gobernado el marxismo que tiene su origen en el satanismo. Pero eso no significa que Jesús no esté interesado en restaurar eso. Es que las relaciones laborales nos incluyen a la inmensa mayoría. Quizás los niños, los ancianos y las personas que tengan algún tipo de discapacidad no están allí. Pero el resto todos somos o empleadores o empleados, estamos en esa relación. ¿Cómo no vamos a poder construir una relación distinta que no se base en la lucha de clases, en el conflicto social, en el odio, que es lo que históricamente ha pasado? ¿Y por qué no traer una? Y entonces ahí es donde encontramos esta revelación del Sindicalismo 4.0, que es una propuesta de relacionamiento laboral. El derecho de libertad de asociación es para cada colombiano porque la Constitución así lo reza. Es reconocido internacionalmente, así que eso no puede ser hegemonizado por una minoría, además con todas estas desvirtudes, si se puede llamar así, todos estos defectos tan graves que tienen, sino que debemos ser la inmensa mayoría los que queremos hacerlo bien, desde la interdependencia sana. Es que sin empresa no hay empleo decente y sin trabajadores pues tampoco hay una empresa que sea viable. Nos necesitamos cooperar en lugar de pelear. Claro, podemos tener diferencias, pero eso se puede resolver. ¿En qué relación humana no hay diferencias? Las diferencias nos enriquecen. Pero si somos inteligentes, si usamos la razón que Dios nos dio, podemos establecer unas relaciones generadoras de valor, no solamente para que el empleador esté mejor, tenga más ganancias en su empresa, sino para que los trabajadores también estemos mejor, podamos darle un mejor futuro a nuestras familias y para que la sociedad entera esté bien. De eso se trata Sindicalismo 4.0. Muy bien, entonces como se pueden dar cuenta, ya más o menos van entendiendo quién es Alejandro. Alejandro es una persona muy trabajadora, que tiene muchísimo empuje y sobre todo tiene algo muy particular y es que como presidente de sindicato bueno por mucho tiempo, tiene esa capacidad de unir al país en torno a lo fundamental. ¿Y cuáles son yo he escuchado que tienes 3 banderas, Ajá. Pero si de pronto le puedes explicar a las personas cuáles son estas 3 banderas y qué personas se pueden sentir identificadas contigo. Claro que sí. La primera bandera es los fundamentos. Nosotros somos defensores de la vida, la familia y la libertad. Porque una sociedad que mata a sus bebés en el vientre de sus madres no solamente cega la vida de ese niño, destruye a la mujer que la convierte en una asesina de su propio hijo. Eso tiene que cambiar en Colombia, porque podríamos tener oportunidades económicas y las seguiremos destruyendo. Miren, Venezuela es el país con las reservas petroleras más grandes del mundo.
y viven en la miseria, porque es que los fundamentos son claves. Necesitamos recuperar a la familia, porque es que mire, es un despropósito. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el pasado mes de noviembre, que es el mes del huérfano internacionalmente, se dedicó, en lugar de promover el restablecimiento de los derechos de los niños, a hablar de los derechos de las parejas diversas a adoptar niños. ¿Quién dijo, por Dios, que somos los adultos los que tenemos un derecho a adoptar? Son los niños los que tienen derecho a tener una familia, y una familia íntegra es con papá y mamá. Y eso es lo que necesitamos devolverle a Colombia. Necesitamos tener en Colombia una nación, una república que garantice la libertad. Porque es que el derecho fundamental que Dios nos dio fue la libertad. Él nos creó libres. Y en ese sentido no podemos vivir sometidos a un Estado que lo quiere controlar todo, que se vuelve un monstruo, que quiere ser Dios, que dice que es lo bueno, que es lo malo y que nos persigue a quienes no estamos de acuerdo con él. Entonces ahí esa es la primera bandera. Principios. Seré tu voz para defender la vida, la familia y la libertad, que es lo que hará grande a esta nación. Y si lo dices porque es en serio, yo lo conozco. Ah, no, eso sí. Segundo, la otra bandera es el trabajo. Nosotros creemos que el trabajo, que entre otras cosas, cuando uno mira el libro de Génesis en el capítulo 2, cuando por primera vez se habla de trabajo, dice que Dios creó al hombre y lo puso para que labrara el huerto. Y Sarita, que quienes entendemos la historia bíblica, el hombre no había pecado y el trabajo ya existía. El trabajo no es un castigo, como nos lo han querido enseñar históricamente. El trabajo es una bendición. El trabajo no es solo una transacción material, es una oportunidad de servir a los demás y es una oportunidad de adorar a Dios. Cuando tú miras el trabajo desde esa perspectiva, empezamos a entender que el trabajo es una solución estructural para la sociedad. Y te lo explico fácil. Si cada colombiano tuviera trabajo durante toda su vida productiva, primero, tendríamos el mejor sistema de salud del mundo. Era bueno antes de que llegara este gobierno, con defectos. Sí, había que mejorarle cosas, pero era bueno, a pesar de que había más subsidiados que contribuyentes. ¿Ustedes se imaginan si realmente el 100% de los colombianos productivos aportáramos a ese sistema de salud? Tendríamos el mejor del mundo. Segundo, tendríamos una vejez digna, tranquila. Porque es que lo que les digo, el problema está en que la gente no ha podido ahorrar. Y miren, en este nuevo tiempo, esa pirámide de la que vivíamos hace 50 años, donde los trabajadores del hoy les pagaban las pensiones a los pocos pensionados que había en ese momento, eso ya no funciona. Aquí lo que funciona es el ahorro individual y un sistema de aseguramiento en el que todos solidariamente aportemos para aquellos que tengan una situación difícil, una discapacidad, pero que son la excepción. La mayoría somos contribuyentes de nuestro ahorro y libres para disfrutar de una pensión decente, una vejez decente. Pero miren, se reduce la criminalidad, porque es que en Colombia ha hecho carrera que la gente, como no tiene supuestamente oportunidades y porque no ha tenido, entonces puede coger un fusil y matar a otro. ¡No! Si le damos oportunidades de trabajo digno, decente a todos los colombianos, ¿cuál va a ser el resultado? Se tiene que reducir la criminalidad, porque ahora sí, perdónenme, no hay excusa que el Estado cumpla la que sí es su función básica, la justicia y la seguridad. Entonces, el que no se someta, ahí sí tendrá que asumir las consecuencias. Entonces, el trabajo es una solución estructural para la sociedad. Por eso el trabajo, y en el marco del espíritu del nuevo sindicalismo, en donde trabajadores y empleadores no somos enemigos, somos aliados para beneficio de la sociedad, es allí donde radica la oportunidad para Colombia de verdad escribir su nueva historia. Y la tercera bandera es la palanca que significa los hidrocarburos, la minería tradicional, por ejemplo, la de carbón, que como lo digo y lo seguiré repitiendo, no son un obstáculo, son una palanca para poder desarrollar la economía, no son un fin. Aquí no estamos pensando de que Colombia viva forever del petróleo. No, es que es un recurso natural no renovable. Son una oportunidad para que con los recursos que yo genere podamos irrigar toda la economía. ¿Cómo vamos a desarrollar el campo colombiano? Colombia tiene un potencial agroindustrial enorme, pero eso no es con unas granjitas de unas pocas hectáreas que le dan a la gente para que viva allá en la miseria. No, esto es con proyectos en donde los colombianos seamos conjuntamente propietarios de esos proyectos y podamos competir a nivel global con una productividad muy alta. Tenemos los recursos, tenemos un clima que nos beneficia por estar en esta zona ecuatorial
ecuatorial en donde no tenemos estaciones, producimos todo el tiempo, tenemos tecnología, tenemos talento, podemos desarrollar, pero para eso se necesita inversión. ¿Y de dónde va a salir la inversión? Pues la inversión viene cuando vienen los recursos al sector extractivo y esos recursos son bien administrados. No se puede seguir dilapidando el tesoro público como lo hacen hoy en día en la corrupción, sino que se tiene que reinvertir en competencias para que la sociedad pueda desarrollar esos otros sectores de la economía. Aquí han dicho, es que vamos a cambiar el petróleo por aguacates. Yo les digo, con el petróleo podemos financiar las vías que necesitan nuestros aguacates para ir a los mercados premium del mundo. A mí que no me digan que es que vamos a reemplazar el petróleo con turismo, es que vayan a Dubái. Dubái es la prueba viviente de que el petróleo y el gas se convierten en el turismo de la mejor calidad. Es que miren, uno va a Riohacha y las playas son hermosas, pero voltea a mirar y la infraestructura hotelera es precaria, el alcantarillado, el acueducto. Bueno, entonces lo que necesitamos es inversión. Esa inversión nace de la palanca que es la industria de los hidrocarburos, la industria de la minería del carbón, bien administrada para todos los colombianos. Bueno, y como ustedes saben, Alejo es un experto en la industria petrolera. Es experto. Y una de las cosas que más nos debe preocupar como colombianos es lo que está sucediendo actualmente con este desgobierno, que realmente ha asfixiado a todo lo que tiene que ver con la industria petrolera, con este discurso que tú acabaste de mencionar. Muy cortico, cuéntales a los colombianos por qué el petróleo es importante, por qué cuando aumenta el precio de la gasolina, eso no solamente para los ricos, porque hasta una guadaña necesita gasolina, ¿y por qué debemos proteger la industria petrolera? Sarita, hay que empezar por entender algo. Miren, y eso no lo digo yo, lo dicen ellos mismos. Estos gobiernos de izquierda comunista no están interesados en sacar de la pobreza a la gente, sino en instrumentalizar a los pobres. El propósito que tiene el perseguir la industria petrolera, en no firmar nuevos contratos de exploración, en tenernos sumidos hoy en un déficit muy importante en el sector de gas, en tener unos combustibles líquidos caros, en tener una energía cara, tiene que ver con la intención de hacernos pobres, porque siendo pobres nos esclavizan, nos controlan, nos manejan con dádivas, con subsidios, con empleo público que no es sostenible, con contratos burocráticos y corruptos que son los que generan allí desde esa lógica. Entonces, la primera razón por la que nosotros debemos defender la industria petrolera es porque nos da libertad. Si en Colombia tenemos una industria petrolera, una industria minera que mueva toda la economía, vamos a tener un sector privado que genera valor, que genera oportunidades para todos y eso nos hace libres. Pero además de eso, ya vayámonos a lo concreto. Miren, la energía, el petróleo, el gas, el carbón son energía en diferentes formas. La energía es sinónimo de calidad de vida. Los países que tienen acceso a la energía son los que viven bien, donde la gente vive más años, donde la gente vive más saludable. Los países que no tienen acceso a la energía son donde la gente es pobre, donde la gente se muere más rápido, donde está enferma. Entonces, nosotros en Colombia tenemos dos beneficios de esta industria. El primero, nos da soberanía energética. Si nosotros hubiéramos seguido explorando de manera diligente, seguramente hoy no tendríamos un déficit tan alto de gas natural como el que estamos teniendo, que ya ha hecho que nuestras facturas del gas natural a más de 11 millones de hogares nos estén saliendo muchísimo más caras. O sea, nos están empobreciendo. Pero adicional a eso, si seguimos explorando, vamos a tener también soberanía en tema de combustibles líquidos, gasolina y diésel, que ahí hay un debate muy grande que no voy a profundizarlo acá, pero que claramente se convirtieron fue en un sistema de recaudo de impuestos. Buena parte de lo que pagamos con cada galón de gasolina o diésel son impuestos que este Estado se consume en cosas que no debería estar haciendo y mucho peor en corrupción. Entonces, ahí hay otra oportunidad en la cual nosotros tenemos que defender, porque teniendo autosuficiencia en materia petrolera, tendremos la posibilidad de hacer más accesibles los combustibles líquidos para ser más competitivos. Pero además de esto se encadena con la energía eléctrica. En Colombia tenemos una buena porción de hidroelectricidad, es decir, de la energía que se produce en las hidroeléctricas, pero todavía dependemos del respaldo que nos dan en situaciones de sequía naturales de los ciclos que
tenemos climáticos en el país, la generación térmica que se hace a gas y a carbón. Si nosotros seguimos destruyendo esas fuentes propias, pues va a ser más cara. De hecho, ya hoy la energía eléctrica tiende a incrementar las tarifas porque es más caro el gas que se utiliza para generarse. Entonces, aquí lo que tenemos que entender es, cuando yo defiendo a la industria petrolera, defiendo la calidad de vida de todos los colombianos. Muy bien, bueno, ahora vamos a pasar a un tema más personal. Ajá. Y resulta que Alejandro también escribió este libro que se llama Cartas Diarias de Papá. Y yo ya voy más o menos por la mitad, Alejo. Qué bien. Voy por la mitad. Y en otras conversaciones, Alejo contaba que él quería ser pastor porque él ama mucho al Señor. Él sentía que ese era su llamado, pero que finalmente el Señor dispuso algo diferente para él. Pero eso no quiere decir que Alejo no sea un hombre estudioso de la palabra, no sea una persona que no puede vivir sin hacer su devocional a primera hora de la madrugada. Y de ahí surgen estas cartas. Y yo quiero, bueno, cuando yo lo leí la primera parte del libro. Tú hablas de un tema que para mí siempre ha sido algo muy cercano a mi corazón y a lo que yo he reflexionado sobre lo que está roto en la sociedad colombiana, y es el tema de la orfandad. La orfandad aún con padres vivos, porque ese creo que es el gran problema de fondo en el corazón de los colombianos. Entonces, tú con este libro quieres ayudar a esas personas que tienen como un tema de necesitan restaurar esa paternidad. Cuéntanos el origen de ese libro, que es para un hijo tuyo. Así es. La verdad fue muy bonito cuando lo leí. Sarita, es para un hijo tuyo y bueno, y cuéntanos qué pueden encontrar en este libro. Sarita, primero también quiero agradecer a Samuel Adrián, quien es el que escribe el prólogo de ese libro, porque nos conectamos en este grave problema. Y yo diría que tenemos en Colombia, en muchísimas personas, el problema muy arraigado. Pero yo diría que todos, en cierto grado, así sea menor, tenemos luchas con esa orfandad, con no conocer al papá de todos, al verdadero papá, al que va a suplir esas necesidades que ese papá humano seguramente no suplió. Estamos viviendo en un continente donde entre el 55 y 75% de los niños crecen sin un papá humano. Y eso nos pasa factura. Yo no sé si tú te acuerdas, pero yo recuerdo que a comienzos de los 90 se hizo famosa la frase que decían los sicarios en aquella época oscura de Medellín, donde decía que papá era cualquier pero que mamá solo había una. Mira que fue una generación que creció sin papá. Los hombres no fuimos capaces de asumir la responsabilidad que Dios nos dio en nuestros hogares, y eso es supremamente duro. Y eso trae consecuencias generales a la sociedad. Y la historia del libro empieza a hablarnos de ese deseo de Dios de que nosotros podamos verle a Él como papá. Él dice, mire, es que yo anhelaba que ustedes me llamaran Padre mío. Él quiere tener una relación de ese calibre, y a veces la gente cree que Él es un ídolo por allá, lejano. No, Él es un papá que quiere estar ahí cercano a cada uno de nosotros. Resulta que cuando nace Camilo Alejandro, uno de mis hijos, cuando llega a nuestras vidas, Camilito, lo primero que yo pienso es, entre Camilito y yo va a haber la misma distancia en edad que entre mi papá y yo. Y mi papá se fue cuando yo tenía 26 años, se fue con el Señor. Y después de eso, yo sigo extrañándolo. O sea, yo de verdad quisiera muchas veces en este momento estar escuchando a mi papá diciéndome, hijo, corrige esto, hijo, aplica esto, hijo. Y bueno, ya no lo tengo. Entonces yo dije, ¿saben qué? Yo sé que un día me voy a ir, no sé cuándo, pero yo quiero que a mi hijo le quede un legado. Lo más importante, el tesoro más grande que yo tengo. Y eso no es dinero, tampoco es educación de alto nivel, como a veces uno por cliché dice, es que les voy a dar educación. No le voy a dejar nada, pero les voy a dejar el estudio. Exactamente. Pues realmente yo llegué a la conclusión, mi principal tesoro es conocer a mi papá Dios. Y yo quiero que él lo conozca. Y empecé a escribirle cada madrugada cuando me levantaba a leer mi Biblia, que es una lectura de verdad que gracias a Dios se volvió un hábito, en que es como bañarme cada día, es como desayunar o como las funciones básicas, es leer y buscar mi alimento espiritual ahí y empezar a escribir lo que Dios me estaba hablando a mí y escribírselos a él. Y realmente al principio era
privado. Con el tiempo empecé a compartirlo con mi familia, con las hijas, con mi esposa, y empezamos a caminar en eso y a ver cómo Dios nos hablaba a todos, y hasta que llegó el momento en que dijimos, no, esto no puede ser privado. O sea, esto de verdad mucha gente necesita escucharlo, y empezamos a publicarlo en nuestro canal de YouTube y más recientemente pues en el libro. Bueno, y ya estamos llegando al final. Alejandro, tú sabes que tú tienes no solamente mi voto, sino también mi apoyo. Gracias. ¿Por qué? Porque creo que eres una persona que tiene el carácter cristiano, eres un hombre que eres un ejemplo, un hombre trabajador y con mucha fuerza interior, que te la da obviamente nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos ayudarte? ¿Cómo podemos no solamente votar por ti, sino realmente hacer una realidad que tú llegues al Senado? Porque creo que necesitamos más personas como Alejo. Yo cada vez que voy al Congreso y veo un montón de personas que de honorables no tienen nada, y yo lo he dicho en cámaras, no tengo problema en repetirlo, y yo siempre le digo, Señor, ¿cuándo vas a traer a los tuyos acá? ¿Cuándo vas a llenar estas curules de personas que realmente tengan el llamado y que realmente sí quieran a Colombia y quieran cambiar la historia de Colombia para bien? Entonces, ¿cómo podemos hacer para apoyarte? Para que sea una realidad, que llegues al Senado de la República. Ya saben, Salvación Nacional, Senado número 5. ¿Qué podemos hacer? Sarita, yo he elegido como mi eslogan, quiero ser tu voz en el Senado, y esto no es una frase vacía ni una frase bonita que unos publicistas eligieron. No, yo creo que este es mi compromiso. Yo quiero ser tu voz y la voz de tus contactos, de tus amigos, de tu familia. Y esto se lo repito a cada persona que nos está siguiendo. Y eso me compromete a mí a llamarles hoy a la unidad. Eso lo estamos materializando como, pues, pueden seguirnos en mis redes sociales como Alejandro Ospina, en todas las redes sociales, pero desde allí o en la página web alejandroospina.com. Que ahora lo podemos poner sí, para que lo tengan más clarito. En los comentarios, exactamente. Pero lo importante de eso es conectarnos con la red de amigos de Alejo. La red de amigos de Alejo es un sistema a través del cual estamos sumándonos más y más. Tenemos que ser miles y miles que logremos entender estos principios. Los fundamentos, el trabajo, la palanca que significa la industria mineroenergética, y cómo a través de esto vamos a ser parte de la solución que necesita Colombia. Sumándonos a esa red vamos a estar en contacto, porque esa red lo que nos permite es estar en contacto, estar contándoles cada vez más, dándoles elementos para que ustedes también me ayuden a que más personas me conozcan, más personas conozcan esta historia que estamos compartiendo hoy, que sepan que realmente puedo ser digno de la confianza que ustedes me otorguen para ser esa voz que vaya al Senado y les represente. Y de esa manera yo quiero sumar algo más, Sarita. Yo no solamente quiero llegar al Senado, yo quiero ser realmente uno que abre caminos. Porque lo que tú dices, esa oración que tú has hecho, Dios la va a responder. Más hombres y mujeres que ven la vida desde la perspectiva de Dios, que tienen una clara cosmovisión bíblica, tienen que llegar en el 2027 a los consejos, a las asambleas, a las alcaldías, a las gobernaciones. Es que el llamado a ser sal de la tierra y luz del mundo no es un cliché. Esto es serio, es el llamado que tenemos los creyentes a poder liderar no para nuestra gloria, sino para su gloria, para servir como Él nos enseñó a servir, para hacer de la política lo que debe ser, un acto de servicio. Y eso es lo que yo quiero y eso es a lo que los convoco. Seamos amigos, sigámonos en las redes. Por favor, únanse a los grupos de WhatsApp en la red de amigos de Alejo y desde ahí construyamos esta estrategia con la cual empezamos a ser parte de la solución que Colombia necesita. Yo les pido que compartan esta entrevista, porque esta entrevista creo que resume, aunque es imposible resumir en media hora lo que es Alejo, pero creo que les va a dar una muy buena idea a muchas personas de cómo Alejo puede representarnos en el Senado. Entonces, pues ya saben, este es mi candidato para el Senado, ya saben por qué. Yo los invito a que no solamente voten por él, Salvación Nacional Senado número 5, sino que también se unan al equipo de campaña, que también seamos testigos electorales, que animemos a las personas que aún no han inscrito su cédula para que lo hagan. Tenemos para fuera de Colombia, al exterior, tenemos hasta el 8 de enero para que se haga, y creo que Colombia es hasta el 16 de enero, pero eso toca validarlo. En todo caso, por favor, no le demos la espalda a Colombia, porque es claro que Colombia
a Colombia la transformamos entre todos. Todos tenemos que ponernos la camiseta por este país, si de verdad lo amamos. Entonces yo les agradezco. Un último mensaje, Alejo. Sarita, muchas gracias a ti, a todos los que nos han escuchado hoy, los que van a replicar esto y van a seguirlo escuchando. Recuerden, yo soy Alejo, quiero ser tu voz en el Senado. 5 por la salvación nacional. Ahí nos vemos. Muy bien, un saludo para todos y repliquen.